En las estrechas calles de Little Italy, donde el hambre y la esperanza compartían mesa, los inmigrantes italianos aprendieron a transformar lo poco en mucho, y cada olla en un recuerdo que aún humea con historia. Hoy conocerás los platos que nacieron del esfuerzo, del amor y del deseo de conservar sus raíces en una tierra nueva. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Macarrones con tomate y ajo. Antes de que existieran las salsas elaboradas y los quesos importados, estaba el plato del trabajador en la calle Mulberry: macarrones con tomate y ajo. En los años 1900, las madres italianas se inclinaban sobre cocinas de carbón, dejando hervir tomates triturados con unos cuantos dientes de ajo y un chorrito de aceite barato. El aroma llenaba los pasillos, atravesando el ruido de la ciudad. No se trataba de abundancia, sino de crear sabor con casi nada. Un puñado de pasta, una cucharada de salsa y la esperanza de que alcanzara para todos. Los niños peleaban por los últimos hilos, limpiando los restos rojos del plato con trozos de pan. Sin albahaca, sin parmesano, sin pretensiones. Solo calidez en un cuenco. En aquellas cocinas estrechas, este plato humilde significaba familia, orgullo y supervivencia. Y aunque costara solo unos pocos centavos, alimentaba algo invaluable: el sentido de pertenencia. Para cada inmigrante que extrañaba su hogar, un bocado de macarrones traía a Italia de vuelta a la vida. Raviolis en salsa ligera de tomate. En las diminutas cocinas de Little Italy, los raviolis en salsa ligera de tomate no eran un lujo, eran una celebración. Las familias los reservaban para los domingos, las bodas o esas raras noches en que unas monedas extra llegaban a casa desde los muelles. Cada raviolo se hacía a mano. Una masa suave extendida sobre mesas de madera espolvoreadas con harina, rellena con ricota o con restos de carne picada. Madres e hijas trabajaban codo a codo, sellando los bordes con las yemas de los dedos mientras los abuelos removían la salsa. Un caldo de tomate fino y fragante, perfumado con ajo y aceite. No era una salsa pesada ni rica, era simple, pura y profundamente humana. Un sabor del viejo país renacido en Nueva York. Cuando la familia se sentaba junta, los cuencos humeaban y la risa llenaba la habitación. Por unos instantes, el mundo exterior, el ruido, el cobrador, el frío, desaparecía. En esa salsa ligera y esa pasta suave encontraban algo que el dinero no podía comprar: el hogar. Pasta e fagioli. En Little Italy, la pasta e fagioli, o pasta fagioli, como la llamaban los vecinos, era más que una cena. Era supervivencia en una olla. Barata, sustanciosa y siempre adaptable, convertía los restos en consuelo. Una olla de frijoles servía todo el día en la parte trasera de la cocina, espesándose con un puñado de macarrones añadidos al final. Cebolla, ajo y, si había suerte, un trocito de corteza de cerdo para darle alma. La mayoría de las noches no había carne, solo pasta, frijoles y fe en que el día siguiente sería mejor. Cuando el viento silbaba entre los edificios, las familias se reunían, rascando hasta la última gota de los platos desconchados. Caliente, denso, con sabor a resistencia. Decían que la pasta e fagioli curaba todo: el hambre, la tristeza e incluso la nostalgia. Y quizás era cierto, porque en cada cucharada estaba la prueba de que no hacía falta riqueza para sentirse afortunado. Solo frijoles, pasta y amor suficiente para seguir adelante un día más. Penne con ajo y aceite de oliva. Cuando la despensa quedaba casi vacía, el penne con ajo y aceite de oliva, aglio e olio, llegaba al rescate. Era el plato de los desesperados, de los orgullosos y de los prácticos. En los edificios de Little Italy se decía que se podía alimentar a 6 personas con una sola cabeza de ajo y un poco de aceite. El aroma bastaba para levantar los ánimos. El ajo caía sobre la sartén caliente con un siseo, soltando un perfume dorado que invadía los pasillos. Una olla de penne hervía al lado, sin adornos, sin salsa, solo lo esencial hecho a la perfección. Al mezclarse todo, se transformaba en algo más grande que la suma de sus partes. Sedoso, fragante, vivo. Incluso las familias más pobres podían permitirse este pequeño consuelo. Y aún así, sabía a riqueza. No por los ingredientes, sino por los recuerdos. Cada bocado traía susurros de Nápoles, de hogar. En un mundo que a menudo les arrebataba tanto, esta humilde pasta les devolvía algo esencial: calor, dignidad y la alegría simple de crear algo de casi nada. Pasta con anchoas y pan rallado tostado. Cuando el queso era demasiado caro, que solía serlo,
La pasta con anchoas y pan rallado tostado salvaba la cena. Los italianos en Little Italy la llamaban el parmesano del pobre. Las anchoas, baratas y saladas, se disolvían en aceite caliente hasta desaparecer, dejando solo su sabor. Luego llegaba el ajo, y después un puñado de pan rallado que se doraba en la misma sartén. Al mezclarse con la pasta caliente, ocurría la magia. Salado, crujiente, rico y profundamente reconfortante. Nadie echaba de menos la carne ni las salsas elaboradas. Era sabor nacido de la necesidad. En aquellos apartamentos estrechos, las madres convertían 3 ingredientes en un banquete. Los niños lamían los restos del plato, riendo como si comieran algo digno de reyes. Era humilde, sí, pero llevaba el alma del mar, la memoria del sur de Italia y la genialidad de quienes se negaban a pasar hambre sin alegría. Incluso hoy, un bocado de pasta con anchoas y pan rallado sabe a resiliencia. El sabor de arreglárselas y hacerlo delicioso. Espaguetis con salsa de sardinas. Las sardinas eran el pescado del pueblo. Baratas, saladas y llenas de sabor, se convertían en el ingrediente secreto de muchas mesas italianas en Little Italy. Las familias las compraban en conserva, las aplastaban con un tenedor y las cocinaban con ajo, perejil y un toque de limón. Luego, esa mezcla se vertía sobre una montaña de espaguetis humeantes. Era un plato con aroma a mar y recuerdos del viejo país. Algunos añadían un poco de pan rallado tostado para darle textura, otros un chorrito del aceite de la conserva para intensificar el sabor. Pocos ingredientes, mucha historia. Era comida de trabajadores portuarios, de hombres que pasaban el día cargando cajas en los muelles y regresaban a casa con hambre y orgullo. En cada bocado había un pedazo del Mediterráneo, servido en una cocina de Nueva York, canelones con restos de carne picada. En los hogares donde nada se desperdiciaba, los canelones eran el plato del aprovechamiento. La carne picada sobrante de la semana se mezclaba con pan duro remojado, cebolla, ajo y un poco de tomate. Las madres italianas extendían la pasta como si fuera un ritual, la rellenaban con la mezcla y la colocaban en filas sobre una fuente. Encima, un poco de salsa de tomate casera y, si la suerte acompañaba, una pizca de queso rallado. Los canelones se horneaban lentamente, llenando el aire con un aroma tan acogedor que los vecinos podían olerlo desde el pasillo. Era un plato de domingo, de familia reunida alrededor de la mesa, de risas y voces superpuestas. Y aunque los ingredientes fueran simples, el resultado sabía a fiesta. Era la prueba de que la pobreza no podía arrebatarles el arte de comer bien. Espaguetis con col y patatas. La col y las patatas eran los vegetales más baratos del mercado. Cuando no había dinero para carne ni pescado, las madres italianas las combinaban con pasta para crear un plato que llenara el estómago y el corazón. La col se cortaba en tiras y se hervía junto a trozos de patata. Cuando estaban tiernas, se añadían a una olla de espaguetis recién cocidos y se mezclaban con un poco de aceite de oliva y pimienta. El resultado era sorprendentemente delicioso, dulce, suave y reconfortante. Un plato humilde que alimentaba a muchos con muy poco. Era típico en los inviernos más duros, cuando la nieve cubría los tejados y los hombres volvían a casa con las manos heladas. Un cuenco de espaguetis con col y patatas podía devolverles la vida. Pasta con garbanzos. Los garbanzos eran un tesoro en la despensa de los inmigrantes italianos. Nutritivos, baratos y fáciles de conservar, se convertían en el alma de la pasta, otro clásico de la supervivencia. Los garbanzos se cocinaban lentamente con ajo, laurel y un chorrito de aceite, hasta que el caldo quedaba espeso y dorado. Luego, se añadía un puñado de pasta corta y se dejaba hervir hasta que ambos se fundían en una textura cremosa. Cada familia tenía su versión. Algunos añadían un toque de tomate, otros un poco de romero o cebolla. Pero el espíritu era siempre el mismo: alimentar a muchos con casi nada. Era un plato que sabía a hogar, a conversación tranquila, a fe en los tiempos mejores. Y cada cucharada era un recordatorio de que la comida más sencilla podía ser también la más generosa. Fideos con coliflor. La coliflor no era el vegetal favorito de los niños, pero en manos italianas se convertía en una maravilla. Cocinada con paciencia, se deshacía en una salsa cremosa y suave que abrazaba los fideos como si fuera nata. En Little Italy, las madres la salteaban con ajo, aceite y un toque de agua de cocción de la pasta. El truco estaba en dejar que la coliflor se deshiciera poco a poco, hasta fundirse con la pasta. A veces añadían pan rallado tostado para darle textura,
o unas migas de anchoa para intensificar el sabor. Era un plato humilde, pero elegante en su simplicidad. Servido en platos desconchados, brillaba bajo la tenue luz de las bombillas. Y mientras el vapor subía de la mesa, todos sabían que, aunque el mundo fuera duro afuera, dentro de casa aún quedaba consuelo. Espaguetis con perejil y limón. Cuando no quedaba casi nada en la despensa, el perejil y el limón podían transformar un simple plato de pasta en algo fresco y aromático. Las madres italianas picaban el perejil finamente, rallaban un poco de cáscara de limón y lo mezclaban con aceite caliente y un toque de ajo. El resultado era una salsa ligera, fragante y llena de vida. El sabor del limón devolvía alegría a los días grises y el verde del perejil daba color incluso a las cocinas más humildes. Era una receta rápida, barata y tan deliciosa que pronto se convirtió en un clásico entre los inmigrantes. Servido con espaguetis al dente, este plato recordaba la frescura de la costa amalfitana. Un pequeño lujo nacido de la sencillez. Lasaña con restos de verduras. En los tiempos difíciles, las familias italianas aprendieron a no desperdiciar nada. Las sobras de verduras, berenjena, calabacín, cebolla o pimientos se convertían en capas de una lasaña improvisada que alimentaba a todos. Las mujeres servían las láminas de pasta en ollas pequeñas, las escurrían y las colocaban por capas junto con las verduras salteadas en aceite y tomate. Encima, si había, un poco de pan rallado o un toque de queso viejo rallado. La lasaña se horneaba lentamente, llenando el aire con el aroma de la paciencia. Era un plato hecho de restos, sí, pero cocinado con tanto amor que parecía una celebración. Cada bocado sabía a ingenio, a supervivencia y a esa obstinación italiana de convertir lo poco en algo maravilloso. Espaguetis con pan rallado y ajo. En Little Italy, el pan nunca se tiraba. Cuando se endurecía, se rallaba y se guardaba en frascos para darle nueva vida en la cocina. Uno de los usos más queridos era este: espaguetis con pan rallado y ajo. El pan se tostaba lentamente en aceite caliente hasta dorarse. El ajo se añadía para aromatizar, y luego todo se mezclaba con la pasta. El resultado era simple pero irresistible, crujiente, sabroso y perfumado. Un plato que demostraba que la pobreza no estaba reñida con el buen gusto. Los niños lo adoraban, los adultos lo respetaban, y los vecinos decían que, con ese olor, todo el edificio sabía que había cena. Pasta con guisantes y cebolla. Los guisantes en conserva eran una de las pocas verduras que se podían almacenar por meses. Por eso, en tiempos duros, se convertían en un aliado indispensable en la cocina italiana. Se cocinaban con cebolla picada y un poco de aceite hasta formar una salsa espesa, a la que luego se añadía la pasta. El resultado era un plato dulce, cremoso y reconfortante. Los guisantes aportaban color a la mesa, y su sabor suave combinaba con casi todo. Era el tipo de plato que hacía sonreír incluso a los más cansados después de un largo día de trabajo. En esas cocinas humildes, los guisantes representaban esperanza, pequeños, verdes y llenos de vida. Fettuccine con mantequilla y pimienta. Antes de que existiera la versión moderna del famoso Alfredo, las familias italianas preparaban algo mucho más simple: fettuccine con mantequilla y pimienta. Se hervía la pasta hasta que quedara perfecta. Luego se mezclaba con un poco de mantequilla derretida y abundante pimienta negra recién molida. A veces añadían un chorrito del agua de cocción para crear una textura más cremosa. Era un plato sin adornos, pero lleno de elegancia. Una cena lista en minutos, que demostraba que no hacía falta mucho para disfrutar. Su aroma llenaba la casa, y su sabor, cálido y reconfortante, recordaba a los almuerzos de los abuelos en Italia. Era pura nostalgia servida en un plato. Si estás disfrutando este viaje al pasado culinario, dale like al vídeo y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo recetas y trucos olvidados que harán que tu cocina sea aún más sorprendente. Maccheroni bianco. Cuando se acababan los tomates o el dinero escaseaba, las familias recurrían al maccheroni bianco, el macarrón blanco. Era la pasta reducida a su esencia: aceite, ajo y, con suerte, un chorrito de leche o una pequeña porción de mantequilla si la semana había sido buena. Era el plato de los días difíciles, cuando la despensa resonaba vacía y la renta estaba por vencer. Sin embargo, a pesar de su sencillez, siempre sabía a amor. Los fideos brillaban con una ligera capa de aceite y las láminas de ajo doradas perfumaban toda la cocina. Los niños reían mientras giraban la pasta en sus tenedores, sin saber cuánto sacrificio había detrás de esa cena. Sin salsa, sin adornos, sin lujo.
solo calidez. Y esa calidez no venía de los ingredientes, sino de las manos que la preparaban. En Little Italy, el maccheroni bianco no era solo una receta, era resistencia. Una prueba de que incluso en los peores momentos, una familia podía sentarse junta, compartir historias y encontrar alegría en un simple plato de pasta. Pasta al horno con mariscos. Cuando el olor del mar subía desde los mercados cercanos a los muelles, las familias de Little Italy sabían que era momento de preparar pasta al horno con mariscos. Era comida de celebración, rica, fragante y llena de la vida del mar. Los pescadores vendían pequeñas almejas, trozos de pescado o mejillones rotos por unas pocas monedas. Las madres italianas los llevaban a casa con orgullo y los transformaban en una obra de arte. La pasta se mezclaba con salsa de tomate, pedacitos de marisco y pan rallado antes de hornearse hasta que los bordes quedaban dorados y crujientes. El aroma era irresistible: ajo, sal y brisa marina fundiéndose en el calor del horno. Los vecinos golpeaban la puerta preguntando: ¿qué estás cocinando hoy? Cuando salía del horno, todos se reunían alrededor, con risas, brindis y el sabor de la victoria en cada bocado. Para quienes habían dejado atrás el Mediterráneo, este plato era memoria viva. Un puente entre las aguas de Nueva York y las de Italia. Pasta con pescado fresco en caldo de tomate. Al amanecer, los hombres de Little Italy caminaban hasta el mercado de pescado de Fulton, donde el aire olía a sal y esfuerzo. Lo que podían pagar, cabezas, espinas o pequeños peces, lo llevaban envuelto en papel, sabiendo que al anochecer se convertiría en un plato lleno de alma. Ese plato era la pasta con pescado fresco en caldo de tomate. Una comida nacida del mar y del amor. El caldo se cocinaba durante horas, impregnado de ajo, hierbas y la esencia del océano. El tomate le daba color, la pasta le daba corazón. Los niños, impacientes, mojaban pan en el caldo antes de que la pasta llegara a la mesa. No era comida de restaurante, era comida de hogar. El tipo de plato que te hacía cerrar los ojos con cada sorbo, imaginando las costas que habías dejado atrás. El caldo era ligero, pero su sabor era profundo. Una prueba de que incluso en una ciudad fría y ruidosa, el hogar podía encontrarse en una olla que burbujeaba suavemente al fuego. Pizzi con salsa de hierbas silvestres y ajo. Mucho antes de que existieran los frascos de pesto en los supermercados, el pizzi con salsa de hierbas silvestres y ajo traía el aroma del campo toscano a los barrios de Nueva York. El pizzi, grueso y hecho a mano, era una pasta sencilla que no necesitaba máquinas, solo paciencia y manos fuertes cubiertas de harina. La salsa era pura improvisación. No había albahaca ni piñones, sino lo que la ciudad ofrecía: perejil, dientes de león o hierbas recogidas de los terrenos baldíos. Todo se machacaba con ajo, sal y un toque de aceite. Cuando el pizzi caliente tocaba la sartén, las hierbas chispeaban y liberaban su perfume. La cena se volvía una fiesta, incluso en una noche cualquiera. No era un plato elegante, sino un acto de desafío. Un recordatorio de que el sabor puede brotar incluso en los lugares más inesperados, como las raíces de una planta que se niega a morir. Cada bocado sabía a tierra, a memoria y al orgullo silencioso de quienes nunca dejaron que sus raíces se marchitaran. Strasstinati con pimientos asados. A la luz de las pequeñas cocinas, el strasstinati con pimientos asados pintaba la cena con los colores del sur de Italia: rojo, dorado y humo. El strasstinati, una pasta rústica de basilicat, significa arrastrado, porque cada pieza se formaba a mano, presionada y estirada sobre la mesa por generaciones de palmas cansadas pero llenas de amor. En verano, cuando los mercados se llenaban de pimientos, las familias los compraban baratos y los asaban sobre la llama abierta hasta que la piel se ennegrecía y olían a fuego y dulzura. Luego se mezclaban con ajo, aceite y a veces unas aceitunas, creando una salsa tan brillante como el propio Mediterráneo. La pasta absorbía todo: el dulzor del pimiento, el humo, el aceite, y se convertía en un rayo de sol servido en un plato. Era la forma de desafiar la oscuridad y el hollín de la vida en los edificios de Nueva York. Mientras las familias compartían la comida, pasándose los platos de mano en mano, no solo comían, recordaban. Porque incluso lejos de su tierra, aún podían saborear el calor del hogar: un pimiento asado a la vez. Casarecce con salsa de anchoas y hierbas.
Cuando el salario llegaba tarde y la despensa parecía vacía, las casarecce con salsa de anchoas y hierbas eran el pequeño milagro que salvaba la cena. Esta pasta retorcida, con forma de pequeños rollos, atrapaba cada gota de sabor. Y el sabor lo era todo cuando los ingredientes escaseaban. Las anchoas eran el secreto. Baratas, saladas y llenas de carácter, se derretían en el aceite caliente hasta volverse invisibles, dejando tras de sí un gusto profundo y sabroso, lo que los italianos llamaban umami mucho antes de que existiera la palabra. Un puñado de hierbas, quizás perejil o un poco de orégano, daba color y vida al plato. Las madres revolvían la salsa lentamente, tarareando canciones de Calabria, mientras los niños esperaban, tenedor en mano. El aroma llenaba el edificio entero. No había carne, ni queso, ni lujo, pero tampoco queja alguna, porque eso era la sabiduría del viejo mundo, que una buena comida no dependía de la riqueza, sino del corazón y la habilidad. Cada plato recordaba a los inmigrantes que incluso en una tierra nueva, las viejas tradiciones podían seguir alimentando tanto el estómago como el alma. Bigoli con salsa de cebolla. Si existía un plato capaz de convertir las lágrimas en consuelo, era el bigoli con salsa de cebolla. Originario del Véneto, era la pasta de los pacientes. Gruesa, rugosa, hecha a mano con una máquina de manivela que atrapaba cada gota de salsa dorada. En Little Italy, las cebollas eran baratas, abundantes y confiables, la base de 1000 comidas. Las madres las cortaban en finas rodajas y las dejaban sudar lentamente en aceite hasta que su picor se transformaba en dulzura. El aire se llenaba con ese perfume acaramelado que hacía que los niños se acercaran al fogón, con los ojos llorosos por el humo y la impaciencia. Mezcladas con la pasta, las cebollas se volvían sedosas, casi una caricia. Era un festín para el trabajador, un refugio para el alma cansada. En cada cuenco de bigoli con salsa de cebolla había una lección silenciosa, que incluso los ingredientes más humildes podían arrancarte lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Trofie con hierbas y ajo al estilo pesto. Antes de que el pesto de albahaca llegara a los mercados de Nueva York, las trofie con hierbas y ajo al estilo pesto mantenían viva el alma de Liguria, aunque los ingredientes tuvieran que reinventarse. Las trofie, esos pequeños giros de pasta, se moldeaban a mano entre las palmas cubiertas de harina y se dejaban secar sobre la mesa de la cocina. No había piñones ni queso importado. Las cocineras usaban lo que tuvieran: perejil, hojas verdes, incluso espinacas. Todo se machacaba con ajo, sal y un poco de aceite, creando un pesto humilde pero vibrante. Cuando se mezclaba con la pasta caliente, el aroma verde y terroso llenaba el aire. Los vecinos, atraídos por el olor, se asomaban y siempre acababan compartiendo un plato. Porque en esos barrios estrechos, la comida no era solo comida, era vínculo. El trofie con hierbas y ajo no solo sabía bien, sabía a memoria. Era el sabor del sol, de la tierra y de la familia, conservado en un cuenco verde que aún hoy cuenta historias. Pasta allo scarpariello. Conocida como la pasta del zapatero, la pasta allo scarpariello nació en Nápoles, pero encontró su hogar en el corazón de Little Italy. Cuenta la leyenda que los zapateros la inventaron intercambiando zapatos por sobras de queso y tomates, demostrando que incluso la clase trabajadora podía crear maravillas. En Nueva York, la esencia seguía siendo la misma. Unos tomates maduros, aplastados en una sartén con ajo y aceite, se convertían en la base. Luego llegaban los trozos de queso, extremos de parmesano, pedacitos de ricota salata, cualquier resto que el tendero no pudiera vender. Al derretirse, esos fragmentos formaban una salsa aterciopelada que se aferraba al espagueti o al penne como seda bajo el sol. No era elegante, pero sí honesta, fuerte, fragante, llena de alma. El tipo de plato que te hacía sonreír después de un día de trabajo duro. Para los inmigrantes italianos, la pasta allo scarpariello no era solo comida, era una filosofía. La prueba de que el hombre más pobre podía vivir con riqueza, siempre que supiera transformar las sobras en belleza. Minestrina de pasta y verduras. Cuando el dinero se había agotado y el invierno se alargaba, la minestrina de pasta y verduras mantenía a las familias vivas. Y con esperanza. No era del todo sopa ni del todo pasta, sino algo entre ambos. Un cuenco humeante de caldo, verduras y la cantidad justa de fideos para sentirlo como una comida completa. Cada ingrediente tenía su historia. Una zanahoria golpeada del mercado, una patata del fondo del saco, unos pedacitos de pasta guardados de días anteriores. Todo se cocía lentamente hasta unirse en un solo sabor. Humilde, nutritivo y lleno de cariño. Los niños la llamaban el banquete del pobre.
pero para sus padres era oro líquido. Llenaba los estómagos vacíos, calentaba las manos frías y recordaba a todos que el hogar no dependía de la abundancia, sino de estar juntos. Mientras el vapor se elevaba de los cuencos astillados, las familias encontraban fuerza en cada cucharada. La minestrina de pasta y verduras era el sabor mismo de la resistencia, una prueba de que, incluso en los peores tiempos, un poco de calor, un poco de sabor y mucho corazón podían alimentar la esperanza. Cada uno de estos platos cuenta una historia de lucha, de esperanza y de amor por las raíces. Son recetas que sobrevivieron al tiempo gracias a quienes nunca dejaron de creer en el poder de la memoria y del sabor. Si este viaje te ha hecho sentir el aroma del pasado, apoya el vídeo con un me gusta, suscríbete al canal y comparte esta historia para que más personas descubran la belleza de la cocina que resistió el olvido. Cuéntanos en los comentarios qué plato te recordó a tu infancia o a tu hogar. Tu historia también forma parte de este legado. Y recuerda que el primer ebook del canal, Recetas Olvidadas, ya está disponible en el primer enlace de la descripción, con muchas más historias que esperan volver a la mesa. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.